Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Hoy tejemos punto calado con puntos envueltos para tejer jersey, cardigan, pullover, una bufanda, un chal rectangular. Lado del revés se ve así. Esta muestra la tejí con hilo de algodón y aguja número 4. Montamos la cantidad de puntos múltiplo de 16 más 8 puntos de equilibrio que tejemos antes de motivo, 9 puntos de equilibrio después de motivo y más 2 puntos de borde. A lo alto se repiten 20 vueltas. En las vueltas pares todos los puntos tejemos como se nos presentan. Lazada tejemos con el punto al revés. Voy a tejer un motivo, para eso voy a montar 35 puntos. Empezamos a tejer. Vuelta número 1, punto de borde, paso sin tejer. Tejemos puntos de equilibrio, punto al derecho, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, tomamos los puntos por delante y tejemos al derecho. Lazada, 3 puntos al revés, y ahora tengo que primero envolver 3 veces, 1, 2, 3, 4, estos 5 puntos. Voy a mostrar las dos opciones. Primera opción, utilizando una aguja auxiliar. Pasamos sobre la aguja auxiliar 5 puntos. Y estos 5 puntos voy a envolver 5 veces. A ver, vamos a acomodar. Ahí va 1. 5 veces, no, 3 veces. 5 puntos 3 veces. A ver, con la cámara se complica un poquito. Van 2 y 3. Ahora estos puntos podemos pasar sobre esta aguja o directamente tejemos aquí. Estos puntos se tejen 2 puntos al derecho, tomamos 1, 2, un punto al revés, 2 puntos al derecho, y esta aguja por ahora la dejamos. Seguimos con 3 puntos al revés, lazada, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda o disminución simple. Para eso pasamos un punto sin tejer, tejemos un punto al derecho, deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido, punto derecho, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. En esta primera vuelta simplemente tomamos 2 puntos por delante y los tejemos al derecho. Lazada, 3 puntos al revés, y aquí de nuevo tengo que envolver 3 veces 5 puntos y después tejerlos. Si no tienen aguja auxiliar, se puede hacer de la siguiente forma: pasamos 5 puntos sin tejer, la hebra delante de tejido, devolvemos estos 5 puntos, damos una vuelta, repito, paso 5 puntos sin tejer, la hebra delante, devolvemos los puntos, ahí van 2, acomodamos aquí bien, primera vuelta, 2 vueltas y la última. Ustedes pueden elegir con qué método quieren tejer, con aguja auxiliar o sin la aguja auxiliar también se puede. Y tejemos estos puntos de la siguiente forma: 2 puntos al derecho,
revés, 2 puntos al derecho, sigo con 3 puntos al revés, lazada, disminución simple, paso punto sin tejer, un punto tejemos al derecho, deslizamos el punto que pasamos sin tejer sobre el punto tejido, punto derecho, último punto de borde, tejemos al revés. Vuelta número 2 y todas las vueltas pares, tejemos como se nos presentan los puntos. Si el punto se nos presenta al revés, lo tejemos al revés, lazada, tejemos al revés, el punto que se nos presenta al derecho, tejemos al derecho, y así en todas las vueltas pares. Vuelta número 3, punto de borde, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, cambiamos la orientación de los puntos, lazada, 4 puntos, tejemos al revés, dos puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, derecho, lazada, disminución simple, 4 puntos al revés, lazada, 3 puntos juntos al derecho, segundo punto en el centro, cambiamos de lugar, segundo punto pasamos por delante, primer punto por detrás, y voy a tejer 3 puntos juntos al derecho, tomamos los puntos por atrás, lazada, 4 puntos al revés, dos puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, punto al derecho, lazada, disminución simple, 4 puntos al revés, lazada, disminución simple, punto de borde al revés. Vuelta número 4, tejemos como se nos presentan los puntos. Vuelta número 5, tejemos 5 puntos al revés, dos puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, cambiamos este punto de esta forma y tejemos 2 puntos juntos al derecho, lazada, 3 puntos al derecho, lazada, disminución simple, 9 puntos al revés, seis, 8, 9, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, 3 puntos al derecho, lazada, disminución simple, 5 puntos al revés, y punto de borde, y vuelta número 6, tejemos como se nos presentan los puntos. Vuelta número 7, 4 puntos al revés, dos puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, punto al derecho, lazada,
3 puntos juntos al derecho, segundo punto en el centro, cambiamos de lugar, primer punto por delante, segundo por detrás, tomamos los 3 puntos y tejemos juntos al derecho, lazada, punto derecho, lazada, disminución simple, 7 puntos al revés, dos puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, punto al derecho, lazada, 3 puntos juntos al derecho, segundo punto en el centro, lazada, punto derecho, lazada, disminución simple, 4 puntos al revés y punto de borde. Vuelta número 9, 3 puntos al revés, dos puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, 3 puntos al derecho, punto revés, 3 puntos al derecho, lazada, disminución simple, 5 puntos al revés, dos puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, 3 puntos al derecho, revés, 3 puntos al derecho, lazada, disminución simple, 3 puntos al revés, punto de borde. Vuelta número 11, punto de borde, 2 puntos al revés, disminución simple, perdón, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, punto al derecho, lazada, 3 puntos juntos al derecho, segundo punto en el centro, lazada, punto revés, lazada. Ahora tejemos 3 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda. Para eso pasamos un punto sin tejer, 2 puntos juntos al derecho y deslizamos el punto que pasamos sin tejer sobre el punto tejido, lazada, punto derecho, lazada, disminución simple, 3 puntos al revés, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, punto al derecho, lazada, 3 puntos juntos al derecho, segundo punto en el centro, lazada, punto revés, lazada, 3 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda, paso un punto sin tejer, tejemos 2 puntos juntos al derecho, deslizamos el punto que pasamos sin tejer sobre el punto tejido, lazada, punto derecho, lazada, disminución simple, 2 puntos al revés, punto de borde. Vuelta número 13,
punto revés, 2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha, lazada, 2 puntos al derecho, 2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha, lazada, punto derecho, revés, derecho, lazada, disminución simple, dos puntos al derecho, lazada, disminución simple, punto revés, 2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha, lazada, 2 puntos al derecho, 2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha, lazada, derecho, revés, derecho, lazada, disminución simple, 2 puntos al derecho, lazada, disminución simple, punto revés y punto de borde. Vuelta número 15. 2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha, lazada, derecho, lazada, 3 puntos juntos al derecho, segundo punto en el centro, lazada, 2 puntos al derecho, revés, 2 puntos al derecho, lazada. Aquí tejemos 3 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la izquierda, paso a punto sin tejer, 2 puntos juntos al derecho, deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido, lazada, derecho, lazada. Aquí tejemos 3 puntos juntos al derecho, segundo punto en el centro, lazada, derecho, lazada, 3 puntos juntos al derecho, segundo punto en el centro, lazada, 2 puntos al derecho, revés, 2 puntos al derecho, lazada, 3 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha, hacia la izquierda, lazada, derecho, lazada, disminución simple, punto de borde al revés. Aquí en esta vuelta tejí este punto central como 3 puntos juntos al derecho, segundo punto en el centro, pero según el diagrama se teje inclinados hacia la izquierda. Pueden hacer de una manera o de otra. A mí me gusta así un poquito más. Vuelta 17, 3 puntos al derecho, 2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha, lazada, punto revés, 2 puntos al derecho, revés, 2 puntos al derecho, revés, lazada, disminución simple, cinco puntos al derecho,
2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha, lazada, revés, 2 puntos al derecho, revés, 2 puntos al derecho, revés, lazada, disminución simple, 3 puntos al derecho, punto de borde. En la vuelta 19, punto derecho, lazada, 3 puntos juntos al derecho, segundo punto en el centro, lazada, 2 puntos al revés, 2 puntos al derecho, revés, 2 puntos al derecho, 2 puntos al revés, lazada, 3 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la izquierda, lazada, derecho, 3 puntos juntos al derecho, segundo punto en el centro, cambiamos de lugar los puntos, lazada, 2 puntos al revés, 2 puntos al derecho, revés, 2 puntos al derecho, 2 puntos al revés, lazada, 3 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la izquierda, lazada, punto derecho y punto de borde. Vuelta número 21, tejemos igual que la vuelta número 1, o sea, repetimos este motivo a lo alto 19 vueltas. Bueno, corazones, eso fue todo por hoy. Suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios. Nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao.